En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcás con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. ¿Qué tal? Buen mediodía. Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso y con foco en la Cámara de Diputados en una semana donde con los coletazos de cierre de listas, que fue entre sábado y domingo, porque en teoría iba a ser domingo, pero empezó el sábado, se suma también una sesión pedida para el miércoles. ¿Cómo le va, señora Débora ¿Cómo le Teurieta? va? ¿Todo bien? Bueno, muy peculiar el cierre porque habitualmente los cierres son los sábados. Sí, ¿viste? Este año fue el domingo, pero todos querían cerrar el sábado Pero, por costumbre. ¿sabemos por qué esta novedad? Bueno, esto fue un cronograma que definió la Cámara Electoral y Sí. lo definió en un momento en el que todavía no estaba confirmado que las PASO no iban a realizarse. Ah. Después se cambió, se hizo todo, se hizo un ida y vuelta, porque- y aparte tenemos un tema que es la boleta única papel, que es el sistema con el que vamos a Sí, votar. la tengo que traer, tengo una. Tenés una. Sí, sí, haceme acordar. Obliga a tener más tiempo entre la presentación de lista. Cuando Claro, había tenés eso, elecciones solamente en octubre, la vieja época que vos ibas al colegio yo no había ni secundario, nacido. vos no habías ni nacido, se presentaban en septiembre las listas, no se presentaban en agosto. Pero ¿qué pasa? Hoy se requiere más tiempo de logística. Claro. Entonces, es toda una fecha nueva, todo un año de muchas novedades. Eso, era eso. Sí, lo curioso fue que sea el domingo y no el sábado. Yo no sé si se dieron cuenta o qué, Sí, ¿no? pero me desordenó todo el fin de semana, pues la típica es que es sábado a la noche y estás ahí taca chateando Y el con... domingo te levantás con el Claro, post. con todo. Y ahora yo me tenía que ir a dormir, entonces no podía esperar, me fui a dormir y me desperté y algunas cosas me habían cambiado un poco de lugar. Claro, lo que ocurre es que muchos no quisieron esperar el domingo. No, por suerte. No quisieron esperar el domingo y el sábado presentaron las listas. Exactamente. No se quiso jugar al misterio. Y entonces, claro, hubo mucha información el sábado Sí. y mucha información el domingo. Entonces, Exacto. todo un fin de semana de mucha información en una semana donde también se va a abrir el recinto. ¿Están los títulos, creo? ¿Están? Bueno, Sí, están. sí están. Ahí me dicen. Si no, tengo un montón de Títulos cosas para del día contarte. lunes. Sesión especial a pedido de la oposición será el miércoles 20 a las 12 horas. Sesión especial, decíamos, va a haber otra sesión especial el miércoles 27 a las 12. Seguramente para que venga el jefe de gabinete, ¿no? Guillermo Franco. Sí, Esto es lo que por lo menos se está hablando. exactamente. Cierre de lista para las elecciones. Se conocieron este domingo a la noche los nombres de candidatos a diputados y a senadores nacionales. Prevención de adicciones y control de narcotráfico. El martes habrá una reunión de comisión a las 16 horas a fin de abordar mercados ilegales de opioides en el Cono Sur. Bueno, esto de último tiene que ver mucho seguramente con la crisis del fentanilo, que es un tema que les recomiendo googlear y buscar mucha información en Estados Unidos, México, también en Europa, porque es uno de los focos de consumo más grandes que hay en el país más poblado del mundo, y obviamente están buscando en todos los lugares donde puedan llegar a surgir posibilidades de producción de este opioide, de esta droga sintética, y uno de los focos ahora es Argentina a partir de este hallazgo de supuestas dosis
de fentanilo contaminado. Pero el próximo miércoles tenemos, Débora, una sesión especial que fue pedida el último viernes, día feriado, día no laborable, y que hace minutos nomás antes de empezar este programa se oficializó miércoles a las 12 horas. Débora, ¿qué esperamos para el miércoles? ¿Qué esperamos? Lo que le decía recién a Amelia. Esperamos ¿Qué le decías, Amelia? que Porque no te pase la escuché. ambulancia. La ambulancia. Y porque ¿pasaron? todos, mira, acá tengo una lista Mira. de todos los diputados que no renuevan. Algunos, bueno, obviamente fueron ¿y eso qué tiene que ver con el excluidos. miércoles? Algunos fueron excluidos de la lapicera Ajá. de Karina y Javier Milei, así que ¿quién te dice? No terminan de definir su voto en contra del gobierno de Javier Milei porque va a ser una sesión primero pedida por la oposición con Germán Martínez a la cabeza, jefe de bloque de Unión por la Patria, y con todos proyectos de ley o leyes o vetos o lo que fuera que le complican, si querés, el panorama a Javier Milei. Por un lado, se va a tratar de avanzar con una serie de vetos como son los dos proyectos previsionales, por un lado lo que tiene que ver con la prórroga de la moratoria y por otro lado con el ajuste del bono y de los saberes previsionales. Por otro lado, el veto vinculado con emergencia en discapacidad. Ahí ya tenés tres temas que a Milei obviamente le complican, si querés, el panorama, porque tiene que salir a defender él y sus diputados lo que tiene que ver con estos vetos. Por otro lado, los dos proyectos de los gobernadores que buscan más fondos para las provincias. Lo que tiene que ver con la coparticipación del ATN y con que se eliminen los fideicomisos que se conforman de aquello que se recauda del impuesto al combustible. Ambos textos tienen la aprobación del Senado. Hay que ver si la oposición logra imponerse o si el oficialismo, que días atrás presentó un dictamen de mayoría. Ahí hay contrapropuesta, minoría, hay que decirlo. En esos exactamente. temas hay contrapropuesta tardía. Tardía y más bien Me da la sensación de que si hubiera habido una contrapropuesta en el Senado llegaba ese texto. Tengo esa craneada por los propios gobernadores, me parece. En algunos casos. Me parece que algún funcionario intervino. Algún funcionario intervino seguramente, pero ojo, porque Innovación Federal dijo... Que mirá algún funcionario, un secretario de un de secretario, Estado. pero pará, porque los diputados de Innovación Federal, bloque que integran oficialismos de Río Negro, Salta y Misiones, dijeron, esto es lo mismo que nosotros le venimos pidiendo desde hace un año. Bueno, pero ahora. Bueno, pero por eso te prosperó digo, ahora. ojo con eso, digo, por eso puede llegar a quebrar a los gobernadores, el oficialismo, e imponerse ese. De ocurrir eso, vuelven En los realidad lo temas que vos así. decís da cuenta de que el panorama es que pueden salir esos proyectos porque estos mismos diputados no firmaron ese dictamen, pero salieron diciendo que estaban de acuerdo. Exactamente, O así sea que hay que me ver. parece, de hecho, el orden, hay que prestar mucha atención al orden del temario porque el impuesto a la combustible está al final. Bueno, eso Puede hacían ser que no sandwichito. haya quórum. Hacían sándwichito, dijeron los Hacían diputados, para sándwichito. traccionar justamente a los diputados que responden a gobernadores para que den quórum a la sesión. Metieron esos temas y lo fueron intercalando para que no le vacíen la sesión. Puede de ser que última. ese, por ejemplo, ese proyecto de impuesto a la combustible no se trate, Exacto, que que le se vacíen la sesión. quede para la próxima sesión. Exactamente, para. Entonces sí, vamos con los también la emergencia En para Bahía. Bahía Blanca, que ahí hay que ver, porque el PRO... Es un lío eso. Sí, ahí por ejemplo ya Cristian Ritondo avisó, yo no voy a acompañar la emergencia para Bahía Blanca, así que hay que ver qué hace el PRO. Había generado cierto enojo dentro de la bancada. Y después está el proyecto de Julio Cobos que busca cambiar ¿Sale eso? el No, uso. eso va, Bueno, no sé. eso va a emplazamiento a comisión. Sí, seguramente no te da los 2/3. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el proyecto de Maximiliano Ferraro de la coalición cívica que busca el desempate para definir finalmente, después de 4 meses, las autoridades de la comisión investigadora por el caso Libra para ver si el presidente de alguna manera formó parte. Creo que los números están para eso, ¿no? Si los números recontra están, parecería, para que se imponga la candidata, en este caso Unión por la Patria, que es Sabrina Selva. Me decían que Betos, discapacidad, está muy cerca de ser rechazado. Recordemos que reunió los Muy 2 cerca, tercios cuando se reunió los votó. 2/3, que en el caso jubilaciones está bastante peleado. Sí, Y moratoria, no o casualidad, está al final. exactamente. Justo con impuesto a los combustibles. Bueno, hay que ver la otra emergencia que es Bahía, que esa ya se rechazó el veto en el Senado. Hay que ver qué pasa acá. Un tema lo de Bahía, porque recordemos que el monto de la emergencia, el texto ese lo escriben en el Poder Ejecutivo. Lo escribe el Poder Ejecutivo, se lo envía al Senado para que sea aprobado, pero como tardó el Congreso en actuar, el Poder Ejecutivo dispuso los montos sin esperar la ley. Ahora, después, cuando la ley se sanciona, lo que hace el presidente es vetarla. La verdad que había 200 instrumentos para no hacer eso, porque si ya está girando plata, buscar la forma. Sí, faltó política. Pero ahí. totalmente. Sí. Ya vos mismo decís que vas a girar la plata, la vas a girar. Bueno,
buscar la forma, pero con este veto lo que generó es resquemor porque es incómodo votar En este contra, veto, sí. más allá de que el presidente te puede decir, mirá que ya la plata la mandé, ¿no? Totalmente, y de todas maneras tiene algunas diferencias lo que se sancionó acá en el Congreso, por La ejemplo, región, el tema de la región, se más suma ciudades. una localidad que no está contemplado en el Coronel decreto Rosales, creo. presidencial, y por otro lado, que los fondos no solo son para personas que se haya visto afectada su vivienda, sino también, por ejemplo, para pymes, se les dan créditos y demás para que puedan, de alguna manera, bueno, voy a usar la palabra reflotar, pero justamente en este caso suena de mal gusto, pero para que puedan, si no sé, se le inundó un local o lo que fuera, que puedan usar fondos para eso, y por otro lado, que tengan un control del Congreso el destino de esos fondos. Sí, bueno, lo cierto es que no podés aprobar una ley o impulsar una ley de emergencia y tardar 3 meses en sancionarla. No, Por lo porque tanto, era emergencia tiene lógico, poco, totalmente, era lógico que el sí. presidente girara guita en el Exactamente. medio. Por eso es lo que vos decís, faltó Faltó política, en el faltó un medio. acuerdo. Exacto. El monto, yo recuerdo, porque este proyecto eran 20.000 millones, y el propio gobierno nacional dice, ya calculé, hay que mandar 200.000, 200, sí. súbanlo, en comisiones se cambia, y ahora el gobierno termina implicado en una supuesta no voluntad para ayudar cuando, según el jefe de gabinete, Guillermo Francos, habla todas las semanas con el intendente de Bahía Blanca, el ex basquetbolista Subieles. Bueno, va a ser seguramente un momento tenso de la sesión, una sesión que yo no sé si va a ser tan larga, Débora, No sé. espero porque que no. me da la sensación que los vetos no van a tener debate. Ay, ojalá. Eso fue lo que ocurrió la vez el año pasado que se trataron, los vetos no tuvieron debates. No me acordaba, mirá No vos. tuvieron debates, por eso me da la sensación que ahí no debería haber debates. La oposición que está impulsando estos proyectos, que está impulsando estas sesiones, en realidad, está tratando de hacerlas bastante fluidas, como para que no sé, porque tenés una mayoría muy ajustada y cuanto más Exacto. abrís el debate, Sí, más corres se te riesgo. puede escapar. Y cuando el oficialismo dice, esta la pierdo, mejor la paso Total. rápido. O sea, me da la sensación de que tal vez no dure 14, 15 horas como hubiera No, durado yo- una sesión con este temario, sino 6, 7, 8, 10. Tengo la misma... Pero bueno, después se dan discusiones. Y ahí el complicaciones. oficialismo tiene la lectura opuesta. Estiremos esto para que se les caiga el quórum, y ahí es cuando empezás a ver diputados que en la vida le habías escuchado la voz, que empiezan a pedir la palabra y demás para estirarlo y de alguna manera ver si en el medio se puede negociar para Y hay que voltear ver la las sesión. lecturas de la sesión, porque si el oficialismo pierde un veto, pero sostiene 2 o 3, puede decir, bueno, Exacto. sostuve 2 o 3 vetos. Totalmente. Sí. Si sostiene el tema jubilaciones, me decían, está muy ajustado. Sí. Muy ajustado. Por lo tanto, moratoria obviamente se va a caer. Va a ser un dato. La moratoria está desde el año 2008 y no parece haber acuerdo para que continúe. Que ahí pasó algo. Porque te acordás que había un proyecto intermedio que era impulsado por Nicolás Massot, que se reunía muchas más voluntades que el que finalmente se aprobó, que es Sí, el y de también Unión por la prestación Patria. proporcional. Exactamente, que incluía eso, el de Massot. Y la verdad es que se impuso Unión por la Patria y sumó un par de votos más. Entonces quedó cerca de 100 los votos que logró 100. reunir. Recordemos que con 86 tenés un tercio y blindás el veto. Exactamente, 86. y hay muchos diputados que si querés Y con son oposición, 172 lo blindás la ley. echás y blindás la ley, Exacto. exactamente. Ahora bien, esto es de los presentes. De los presentes, exactamente. A mayor ausencia o abstenciones, si querés, se le facilita. No sabés a quién, nunca sabés Eso a te quién. iba a decir, se le En facilita. realidad, si vos tenés a alguien que lo tenías votando a favor de la de ley, la ley se cae, y a favor de la ley, beneficiás. y justamente no viene, beneficias al gobierno. beneficiás Total. al gobierno. Exactamente. Es según quién falte. Nunca es que. Totalmente. Porque es 2/3 de los presentes y vos decís, bueno, ¿sobre qué base? Bueno, sobre la base tenía un voto en contra, ahora no lo tengo. Por eso hay una lista que está dando vuelta. Estos proyectos se votaron en la Sí. sesión del 4 de junio, mi cumpleaños. Apa. Exactamente, en esa madrugada. Feliz Ya era cumple, 5 en realidad. Ah, claro. Lo cierto es que ahí en cada uno de estos proyectos, ya sea emergencia en discapacidad, jubilaciones y moratoria, hay planillas de votación. Que todos vamos a estar Y haciendo todos van a estar, bueno, quién se abstuvo. las porque- 7 diferencias. Vamos a Claro, buscar. exactamente. Porque lo que pasa es que como cuando en ese proyecto, como en esos días hace falta solamente mayoría simple, la verdad que muchos no están, y no, porque yo me acuerdo, Aldo Leiva, diputado de Chaco, tenía un viaje a Malvinas. Exactamente, sí. Y le dijeron en el bloque, y la verdad, andate a Malvinas. Sí, y sí, sobran además votos. para él Malvinas tiene un ese peso combatiente. especial total. Va a estar el otro día, va a Sí, estar obviamente ahí en la suma, sesión, suma. va a votar con Unión por la Patria. Y lo mismo del otro lado, alguno que por ahí no vino, pero ya estaban las cartas echadas, ¿no? Yo tengo mis dudas sobre los radicales con peluca de este bloque de la Liga del Interior. Creo que fue en discapacidad 2 y 3. 2 no estuvieron y 3 votaron con el gobierno. ellos lo que esperaban era una señal por parte de Casa Rosada, ¿te acordás? De que haya algún gesto para con el ecosistema de discapacidad. Muchos esperaban eso, ese No lo gesto no hubo. llegó.
Y ojo, porque algún que otro radical con peluca quedó afuera, como por ejemplo Monti y Arjol. Yo Claro. seguiría, o lo mismo los del PRO, ni hablar María Eugenia Vidal, los Penato, digo, va a haber que seguir muy, muy de cerca esos diputados que se ausentaron, hay que ver cómo juegan en la votación de los vetos. Bueno, ¿no? y hablábamos de las listas, Débora, Listas, y justo, lo que mirá. hay son listas presentadas para ser candidatos. Se renuevan 127 bancas en la Cámara de Exactamente. Diputados, todas elegidas en aquella elección de 2021. Está pasando algo que le está pasando a todo el mundo, les pasa que se refleja en el Congreso. Pasa muy rápido Ay, este sí, país, la posta. política, y cuando uno habla de 2021, piensen, en esa elección fue electo en una boleta de la Ciudad de Buenos Aires el actual binomio presidencial, Javier Milei y Victoria Villarroel. Inauguraban la Libertad Avanza como ¿Te sello. Hoy suena? gobiernan la Argentina. Y José Esa Luis elección, Esper y Carolina Píparo. José Luis Esper y Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires. Con Avanza la Libertad. Esa elección, Débora, tuvo como frente que más bancas obtuvo a Juntos por el Cambio. Tremendo. Y hoy no existe. 2 años después no entró en el balotaje. Y hoy no existe. Y hoy no existe. Pero Tremendo. 2 años Eso después no es entró en el el balotaje. dato. O sea que es normal que muchos diputados y senadores también no puedan renovar sus bancas. Tenés una lista ahí, Débora, para contarnos a quién no vamos a ver más. ¿A quién no vamos a ver más? Empecemos con el PRO, A justamente, ver. que quedó muy diluido en todas las provincias con la Libertad Avanza. Salvo en Córdoba, que Oscar Agos Carreño, como cabeza de lista, logró rescatar el partido PRO, partido que había sido intervenido por, si querés, el ala macrista, pero ahí tenés el caso de Laura Rodríguez Machado, que es del PRO, pero que se va a las filas de la Libertad Avanza. Bueno, ¿de quiénes nos despedimos? De María Eugenia Vidal, que se expresó en contra de la alianza con la Libertad acá en la Ciudad de Buenos Aires. Fernando Iglesias, que ya tiene todo cerradito para irse como embajador, lo vamos a ver en Bruselas en los próximos Pensemos días. una Vidal en 2021 que venía de perder la elección en la provincia de Buenos Aires, que se pasa a la ciudad en un Exacto. acto, me acuerdo de un acto en invierno, ahí en plena pandemia. Sí. que Yo lo cubrí, le hice una entrevista, me vos le fuiste a acuerdo. hacer una entrevista. Sí, mirá. sí, que daba el salto a la Ciudad de Que Buenos daba el Aires, salto a cabeza de la la ciudad de lista. Buenos Aires, 4 años de diputada y ahora abandona el Congreso, ¿no? Exactamente, una pérdida, si querés, significativa, porque es una de las figuras más conocidas del PRO, ¿no? Justamente por su paso por la gobernación de Dijiste la que entró provincia. acá, es muy interesante, porque entró con un gobierno de Alberto Fernández y Cristina Ujú. Kirchner en plena pandemia, o sea, Sí. todavía no se había salido la gente a la calle, y se va... No, en pará. medio- Ella entró en 2019, prepandemia. No, ella entra en 2021, diputada. No. Ah, qué bueno. Claro. Sí, está bien. Son No dije 4 nada. años. No, Estamos en el Senado, sí, Débora. perdón. Los números, la cabeza. Estoy despierta y- de las 4 de la mañana, perdón. Y se van con un gobierno de un presidente de un espacio político que cuando ellos llegaron ni siquiera tenían registrado. O sea, que es Esa no muy existía, dinámico. Es muy totalmente. dinámico. Bueno, otro, Gerardo Milman, quedó Gerardo Milman. afuera. Tremendo. Qué tremendo. sí, sí. Bullrichista, todos dábamos por descontado, además venía levantando mucho el perfil. Bueno, afuera. Luciano Laspina, una gran pérdida para la Comisión de 10 Presupuesto y años, Hacienda. 10 años de diputado porque él hereda la banca de Miguel del Cel en Uy, 2015. mirá lo que te acordás. Yo no Claro. había nacido ahí, por Vos eso. no habías nacido, claro. Vos naciste hace muy poco. Sí, soy muy joven. 2015, y ahí se queda con la Comisión de Presupuesto en pleno gobierno de Exacto. Mauricio Macri, Preside. que era toda una convulsión importante, y bueno, y fue renueva 2 años después, Sí. en 2017 y después en 2021. Otra pérdida para la Comisión de Presupuesto y Hacienda es Germana Figueroa Casas. Y recursos también, y la Comisión de Análisis de Tributario. totalmente. Cuando no entendés algo de impuestos, la Contadora llamás a Germán. pública de Total. oficio, Germana Figueroa Casas Exactamente, y Rosarina. docente universitaria, los dos Docente rosarinos, universitaria, exactamente. Unión por la Patria, también algunas pérdidas de pesos pesados en el Congreso. Uno de ellos, Leopoldo Moró, que bueno, tiene su historia acá, obviamente, entró, en el entró en Congreso. 2021, volvió en ¿Volvió? 2021. No, 2017, perdón. Ah. Él vuelve con Unidad Ciudadana, aquella lista. Uy, ¿te acordás de Aquella Cristina lista de Cristina Kirchner. Cuando le deja el peronismo a Florencio Randazzo. Cuando fue su reingreso, me animo a decir que no sé si había sido diputado, creo que había sido senador hasta 2003 o 2007. Que fue candidato a presidente. Fue candidato a con... presidente en 2003. ¿Con Y quién? creo que con la UCR. Sí, pero ¿quién era el candidato a presidente? No, él era el candidato a presidente. ah, Fue pensé que candidato a era- ah. presidente en 2003, sacó 1,5. Mm. Que fue en la época de Fernando de la Rúa, cuando Claro. terminaba el gobierno, había terminado el gobierno, estaba Duhalde. Pero bueno, fue un reingreso del Moró, un histórico, que fue Ujú. presidente de la Cámara en los 80. Claro, claro. Y que ahora no tuvo lugar en la lista y va a abandonar el No, y Congreso. había tenido un problema de salud, ¿te acordás que se recompuso muy rápidamente y lo vimos al día siguiente acá sentado? Bueno, deja la banca, o sea, termina su mandato. Otra pérdida para la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, que supo presidir y ser una de las figuras, si querés, más Y significativas. también fue diputado allá por los, digamos, ya digo, hace 15 años ya era diputado, venía, entraba y salía.
pero había logrado reelegir hace 4 años y bueno, no tuvo lugar en la lista de la ciudad. No, de hecho fue destronado, si querés, por Itai Hackman, que es el que encabeza acá la lista en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Daniel Goyan supo ser ministro de Salud durante el gobierno de Alberto 2021 Fernández. fue la época de los ministros de ¿Te salud acordás? candidatos por la pandemia. Exacto. En varias provincias hubo y Goyan fue uno de ellos, ¿no? Que hoy preside la Comisión de Ciencia y Técnica, si no me Exacto, sí, equivoco. sí. Daniel Arroyo, hablábamos antes de la comisión de la emergencia en discapacidad, gran impulsor. Autor, está muy cerca de Exacto. quedar en la historia en caso de que se pueda, que se logre, que el Congreso logre que esta ley sea sostenida. Sí. Él es el autor. Que se encargó de que reúna los 2/3 la votación acá en diputados. Logró 2/3. Se Si dio, lo vuelven a lograr, exacto. se vetaría, Después- se rechazaría el veto porque en el Senado hay un panorama peor para el gobierno. No, en discapacidad ya se aprobó. Discapacidad es ley y se va a tratar el veto. No, ya se trató el veto en el Senado. No, en el Ah, no, Senado qué tonta. No, estaba hablando de los de Débora, gobernadores. por favor. Perdón, me levanté a las 4 de la mañana. Bueno, Después, pero, ya sé, pero no pero se además, excusa. no, Dormí, no, ya la dormí. usé una vez hoy, Claro, ya 2 no exacto. puedo. También Daniel Acostate Arroyo antes. fue ministro de Desarrollo de Alberto. Muchos Exacto. ministros. Sí, sí, sí. Después, otra gran pérdida, sobre todo porque tiene muy buen sentido del humor, es Eduardo Toñoli. Parece que ahí las peleas con el Chivo Rossi perjudicaron al movimiento Evita, Hincha también de en Ñuble, Rosario. mesista, ¿Eh? hincha de Ñubles. Bueno, nos vamos a quedar sin Eduardo Toñoli, un diputado que la verdad que trabajaba mucho también. Bueno, vamos a la UCR ahora. La novedad del fin de semana fue Rodrigo de Loredo, Viernes ¿Qué? por la noche. que nos contó un poco de dónde venía la tonada cordobesa. Bueno, Come chingones. come chingones, bueno, dijo yo no voy a aceptar que me impongan desde la Libertad Avanza y demás. Bueno, tuvieron todo un problema. ahí en Una el tema de salida los triunfal que radicales, tuvo, sí, porque bueno. también hay una lista de la UCR en Córdoba. Exactamente, de Y él no Mestre. podía enfrentar esa lista. Exacto, así que tenía bajó retorno. su lista y si se iba con los libertarios tenía que renunciar a la UCR, no lo ibas. Otra gran pérdida, si querés, dentro de... Yo pues sigo mucho la Comisión de Presupuestos, por eso... Ajá. Martín Tetaz, radical también, deja este año su banca, se le vence el mandato y no logró Que había estado renovar. en la lista con Vidal en el 2021, Tal cual, un radical exactamente. histórico, Martín Tetá, que tuvo un paso por los medios que le permitió cierta Sí. visibilidad. Que yo, y esto, bueno. esto lo dije una vez, fui a un stream A radical, ver. porque yo voy a todos lados. Mirá, es bueno Yo dije, eso. uy, no, llegan los mediáticos, los periodistas. No, ¿viste? no, y Tetá la no. verdad que nada que ver. No, Tetá fue Si hay presidente alguien del Centro Estudiante de totalmente y Económica, que fue franja muy histórica. pillo desde que llegó sobre el manejo y que supo usar muy bien su banca fue Martín Tetaz. Por lo Julio general, Cobos. los que tienen mucha experiencia en política universitaria en el Congreso se mueven bien. Exactamente, pero bueno, uno por ahí desde ignorancia le desconocía que tenía tanto pasado en su ciudad natal. Bueno, Julio Cobos también se despide, a ver si le Muchos aprueban años de acá. legislador, después de haber sido vicepresidente. Vicepresidente, senador, diputado, Yo creo que totalmente. hace mucho Gobernador. que... Hace mucho, sí, gobernador 2003-2007. Ah, no me pero asuste. yo no sé si tuvo un bache después de haberse ido, creo que 2013 volvió como diputado o Ay, senador. me mataste y no me Pero acuerdo. yo no sé si tuvo algún bache como va a tener ahora, que no va a hacer nada. Muy enojado por el acuerdo al que llegó Alfredo Cornejo en su provincia con la Libertad Avanza, con Luis Petri a la cabeza, que firmó y después dio el salto a la Libertad Avanza, después de firmar como primer diputado. Bueno, Julio Cobos. Después Soledad Carrizo, cordobesa, ella bastante también cercana a Alfredo Cornejo, se despide de la Cámara de Diputados. Fabio Queclas, bonaerense, un gran diputado también. Marplatense. ¿Marplatense, Fabio? ¿Sí? Mira vos. Bueno, después, Democracia para Siempre. Facundo Manes se despide de diputados, pero ojo, porque pero no se quiere despide, ser... che. Se despide de diputados, dije. Ah, tenés razón. Ah, es Perdón. quiere ser senador, hay que ver si Me le va levanté a bien las 7 de la complicado. mañana. Ah, bueno, ahí va. Facundo Manes encabeza, ya me perdí, porque él iba a ir con Provincias Unidas, No después se fue por importa, afuera, no bueno, importa. candidato a senador. Tu propia Carla lista. Carrizo también, de... Histórica, de 2013. que Sí, es diputada. viste, Sí. referenciada en, si querés, Martín Lustó, también se despide. Marcela Colli, Marcela Antola y Juan Carlos Polini, todos ellos diputados. Muchos habían sido parte de frentes que armó Juntos por el Cambio en 2021. Totalmente. Cuando el oficialismo estaba golpeado, la pandemia, y no había otra oposición. Entonces la gente Exactamente. votaba a Juntos por el Cambio porque no había otra oposición. Exacto. Ahora hay, no solo que hay otra oposición, otro frente respecto a aquella Sí. elección, sino que ese frente gobierna el país. Exactamente. Entonces quedó muy lejos. Yo me quedo con esto de que pasamos de Juntos por el Cambio como la gran oposición a inexistente. A que desaparezcan. Entonces, Marcela Tremendo. Colli entró por La Pampa y hoy en La Pampa hay un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza y lo otro es peronismo. ¿Qué va a hacer el Sí, radicalismo? no hay Y tercera. son lugares vía. donde se eligen dos Dos diputados, o tres tres. diputados que es muy difícil. Claro, no es Exactamente. que tenés- La coalición cívica, ojo con esto. Bueno, terminamos, Son- a ver.
Son 6 diputados de la coalición cívica, de los cuales renuevan 4. Pero no todos, obviamente, apuestan a entrar. Paula Oliveto, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, que nos enteramos en las últimas horas que... ¿Qué candidata, che? Es candidata a senadora. Ahí se rompió el acuerdo que había con la hormiguita Graciela Ocaña y va ella como candidata a senadora. Y Juan Manuel López, que intenta renovar su banca en la provincia de Buenos Aires. Él va con la UCR. Terminamos con La Libertad Avanza. La Libertad Avanza. Atención porque acá hay muchos saltos de diputados al Senado. Lorena Villaverde, Río Negro. Al Senado. Nadia Márquez, de Neuquén. Y Pablo Servi, también de Neuquén. Así como también Emilia Orozco. Tratan de dar el salto al Senado, ellos 4. Ojo que acá Pablo Servi, él es radical con peluca, pero recordemos que en el último tiempo se armó un interbloque. Después se despide Martín Arjol y Carolina Píparo de La Libertad. Gracias, Débora, por este detalle. Lo logramos. Lo lograste. Pensé que no llegaba. Pausa, enseguida volvemos. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro
renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Volvemos en la bancada. Estamos acá con toda la información de la Cámara de Diputados. Segunda media hora y, como siempre, plantel renovado. Señor Guido Brablaski, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buen día. Señor Marco Giorgetti inaugura peinado. Plantel renovado y plantel peinado. renovado y peinado nuevo. Todo el mundo está hablando del peinado de Marco. ¿Se debe a algo en particular? Digamos, te vas a anotar para la Academia de Policía. ¿Quieren la verdad sobre mi peinado? ¿Tenías piojos? No sé Lo qué. comenté Cuéntame. en el control. Le pregunté al chat GPT. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo puedo quedar más lindo? Que me ¿Esa fue la recomienda un pregunta? peinado. Y estaba aburrido del que tenía. Mirá si le preguntás vos, A mí, Guido. a mí me parece que no dice toda la verdad. ¿eh? No, Es verdad, es verdad. En un momento yo recibo un mensaje ayer, dice, Y si estaba en la se lo damos peluquería. vuelta a estudiantes, Sí. No, Imaginate, el domingo, ¿dónde encuentro un peluquero? mañana voy a dar la nota. Pero eso lo cortó un peluquero o fuiste vos? Fue un peluquero. Ah, mirá, no. Y No, le man- ¿cómo? le No, mandé- qué sé yo. es como decirle- Pasó a la mi querido- máquina, qué sé a mi yo. querido no sé. peluquero le mandé la captura del Chat. GPT. ¿Sabía lo que era el chat? Sí. ¿Sí? Y me dijo, vení y lo hacemos. Estudié Así 5 fue años para ser esa peluquero. simple historia. ¿Cómo se hace Sí. para preguntarle al chat GPT qué corte Primero le mandé te una haces? foto de cómo. Sí. Y me dijo, no puedo, con una foto no puedo, me dijo. Y pues si le Y le preguntás, tuve que describir más tenés o cuidado menos. con hacer. Me le pregunté un día, ¿cómo está mi matrimonio? No, bueno, hay decisiones No, que no les consulto. No, bueno, pero que si entras en esta de consultarle todo, no es peligroso, ¿no? Hay algo más banal que el corte de pelo. Bueno, no me sé si es animo. banal, todo el mundo está hablando de Algo tu más corte. profundo no. Algo más profundo no te animás. Bueno, ya te vas a animar. No lo uso. No. El psicólogo Para del eso chat GP. Los invito a que lo hagan. Bueno, la próxima vez me invita, dale. A ver qué corte Yo quiere. justamente estoy pensando cómo me podría salvar el chat GPT, pero El capaz tema, que alguna claro. sugerencia Una peluca me hace. por ahí te recomiendo. Capaz. Sí. Está de moda las pelucas, ¿no? Bueno, tremendo. Una semana donde inauguramos look de Giorgetti porque tenemos, por un lado, el cierre de listas, que en vez de ser sábado, como siempre, fue sábado y domingo. En realidad el domingo y fue el sábado. Y
Me dicen los experimentados, que hay muchos en este Congreso, que no recuerdan un año en el que la campaña electoral se haga con sesiones como va a empezar esta semana, ¿no? Empieza la campaña electoral con una sesión muy intensa el miércoles. La semana que viene está previsto algo en el Senado. Capaz que septiembre afloja, pero por lo pronto estamos casi en la última parte del año y el Congreso no dijo pausa, Te ¿no? escuché decir que esperás que no sea tan extensa la sesión. La última vez la oposición que convocaba trataba de que fuera corta. Recordemos que son 9 temas. Sí. La sesión que ha sido convocada oficialmente hace algunos minutos, pedida por la oposición, con los vetos, los 4 vetos que están vigentes del Poder Ejecutivo y los proyectos que fueron dictaminados la semana pasada, que lo estuvimos viendo acá, la Comisión Investigadora Libra, los proyectos de los gobernadores, los 2 proyectos de los gobernadores, ATN e impuesto a los combustibles líquidos. Todos los temas son temas densos. Densos, sí, sabía, pero se pueden votar en 2 minutos. Si hay acuerdos, se pueden votar en, no sé qué decís vos, Guido. Sí, hay que ver, ¿no? Arriesgar cómo va a ser el tema de labor siempre es difícil, ¿no? Los vetos el año pasado no tuvieron debate. Los vetos no tuvieron debate. Me acuerdo que no A tuvieron diferencia de la última sesión, quedó al final uno de los proyectos que involucra a los ¿Casualmente o no? no creo que sea casualmente, que involucra los intereses de los gobernadores. Esto es, no van a tener, a menos que se haga un orden distinto al inicio, que también parece poco probable, no van a poder especular con el quórum. Porque en realidad lo que hubo es, no, pero también lo que hubo, me da la sensación, muchos gobernadores recibieron tarde la propuesta del gobierno respecto a estos 2 proyectos que tienen que ver con el reparto de los ATN y del impuesto a los combustibles, recibieron muy tarde esa propuesta y tal vez lo evalúen y quieran que el proyecto tenga cambios y vuelva al Senado. Bueno, no está tan garantizado. Aún en esa situación, por el orden del temario, se van a tener que quedar en porque los otros temas. la moratoria también está al final. Sí. Y no tiene número, ¿no? La moratoria, chau moratoria, ¿o no, Guido? La moratoria es el que se ve más complicado, ¿no? Desde el 2008 Sí. tenemos moratoria. Y esta vez me parece que el Congreso dice no. El que tiene más de 65 hombres y más de 60 mujeres y no hizo los aportes, no puede ser asistido como un jubilado más, sino que en tal caso tiene que acceder a la pensión, ¿no? Buscar algo más que no sea un nuevo parche, ¿no? Exacto. Recordemos el último año del gobierno del Frente de Todos, acá fue el sector de la Cámpora, ¿se acuerdan? Que impulsó fuerte el tema de volver a recuperar la moratoria. Ya había mucho ruido. Le pusieron otro nombre. Sí. No, se fue aprobada la moratoria. Fue aprobada, se dio plan de pago en previsional. febrero de Exactamente. 2023. Es lo que quieren Ya aprobar había ahora. mucho ruido en ese momento, con seguir extendiendo, ¿no? En febrero de de 2023 esta con manera. los votos justos, me Con acuerdo. los- muy justos los votos. 129, el Topo Rodríguez fue el quórum justo. Y la moratoria salió también con votos justos esta última vez aquí en la Cámara de Diputados. Sí, más que nada lo que hay es, con votos justos, en realidad fue 115, Claro, ni siquiera llegó a 129. exacto. El punto es que hubo 100 votos en contra, por lo tanto está sobrado los 87 que se necesitan para rechazar un veto, ¿no? Exactamente. Hubo mucha abstención que también tenía que ver con una suerte de gesto político de algunos sectores que habían contribuido con el quórum de esa sesión. ¿Y el gobierno cómo va a quedar? No, estaba repasando los Sí, temas, porque por son eso. tantos. No sé si hemos mencionado la Comisión Investigadora Libra también. Sí, exactamente, que es un cambio en la regla del reactiva. juego para que funcione. Sí, ¿Vamos a tener un septiembre con Comisión Libre? Y además si se aprueba, yo estimo que sí, sí, ¿no? porque si se aprueba ya Hasta el 10 de noviembre. el hay mismo tiempo. proyecto ya le da un plazo para la convocatoria, para convocar 5 días. 48 horas para que esté vigente el proyecto y después ya a los pocos días tienen que convocarla a la primera reunión. Y hay que ver si no camina Comisión Fentanilo, que no va a estar en esta sesión, pero Se suman con cada vez varios más. bloques. Ya Sí, sí, menos sí. la Libertad Avanza, todos quieren una comisión ahí. Ujú. Pero bueno, varios ministros van a ser candidatos. Nos enteramos este fin de semana como parte del cierre de listas. Esto es muy habitual. Los gobiernos plebiscitan su gestión en la elección legislativa y también refrescan el gabinete. Esa es la verdad. Claro. Hacen 2 en 1. No es la excepción en la Libertad Avanza. Contame, Marcos, ¿quién va a competir? Trajimos a los dos, no es un gabinete con tantos ministros, ¿no? Claro, es verdad eso. De los... Cuando uno dice medio gabinete es un montón. Claro.
que haya dos, en este caso, los dos ministros que quieren saltar al Congreso, dos sobre el número de ministros que tiene este gobierno, que cuando llegó pasó la motosierra al organigrama de ministerios. A los ravioles. Exactamente, y quedaron lo que tenemos hoy en día. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, primera candidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue uno de los primeros posteos en redes confirmando candidatura. Faltaba bastante para la fecha para el viernes fue, ¿no? Sí, el viernes a la tarde ya Patricia Nadie tenía ganas de llegar el domingo a la noche. Fue menos tenso que otras veces, ¿no? ¿Vos sabés por qué también? Voy a decir esto, voy a aprovechar que Guido tiene 45 años de periodista encima y nos va a ayudar. ¿Esto qué pasa? No sé si es bueno o es malo. En cuanto a experiencia, sí. A ver, estuviste en cierres de listas cuando no había primaria, ¿sí o no? Sí, claro. Claro, bueno, sí, claro, hace 25 años, mucha gente no. Sí, bueno, ¿qué pasa? Bueno. Ahora, cuando no hay primarias, las listas se cierran más cerca de la elección. Cuando hay primarias se cierran demasiado lejos. Entonces, la especulación puede llegar, ¿no? Más al límite. Y las PASO les daba también Era demasiado lejos. otro punto de negociación, como el presentar listas adentro exactamente, de un mismo partido. Sí. Tenía más sentido esperar, pero ¿por qué digo esto, Guido? Yo llegué a cubrir muy poco previo a las PASO, que son 2011, pero me acuerdo 2009, me acuerdo 2007 y algo 2005 también. Realmente se anunciaba con antelación. Ni hablar cuando eran elecciones ejecutivas. Porque si no, que ibas a estar presentando lista un mes antes, buscando los nombres, ¿o no? Sí. No te hagas el que no te acordás porque te acordás. Estoy tratando de hacer memoria, sí, bueno, ¿no? Claro, se amontonan un poco todos los... todos los recuerdos. Sí, era uno de los rumores no confirmados que más fuerza tenía la candidatura de Patricia Bullrich, y por eso también... Y también el otro compañero de fórmula de ella. Se contaba que iba a ser ella. Bullrich-Petri. Bullrich y Petri. Fueron una fórmula presidencial. Parece mentira, ¿no? Parece mentira. Sí. Parece mentira. Primera candidata a senadora nacional. Podría ser su primera vez como senadora porque tiene antecedentes en el Congreso, pero como diputada. 3 mandatos como diputada, uno entre el 93 y 97 y 2 consecutivos entre 2007 y 2015. Es decir, va a volver al Congreso, donde tiene experiencia, pero... podría ser, y seguramente tiene altas chances de que sea su primera experiencia en el Senado de la Nación. ¿Qué dijo sobre su candidatura? El Senado es nuestra próxima batalla. Valentía, decisión y mucho orden para lograr los cambios que necesitamos. La idea del orden aún cuando va a pasar al legislativo, a otro poder del Estado. Casi seguro presidenta provisional, dicen, ¿no? Entonces va a tener posibilidad de ordenar. Dicen que es casi un hecho. Porque el presidente provisional muchas veces ocupa el lugar de la presidencia en las sesiones. ¿Qué decías, Guido? No, en el caso de Patricia Bullrich, todo indica, no es solamente plebiscitar la gestión, como vos decís, es una parte, y la otra es que viene a cumplir un rol muy importante para el gobierno dentro del Senado, con la enemistad que hay entre el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Exactamente, un oficialismo ocuparía el cargo siguiente. El presidente provisional es el cargo siguiente. Es decir, hay un plan detrás, ¿no? Además. Y muchas veces el presidente provisional cumple el rol de ser el que también tiene diálogo con los bloques de la oposición. Ha habido roles diversos. Yo creo que en el caso de Bullrich va a venir con un rol fuerte. Vamos con el otro ministro que también no te caigas, el salto. Luis Petri. Tranquilo el corte de pelo. Los 2 ministros que saltan al Congreso. El segundo es Luis Petri, primer candidato nacional por Mendoza. Sorprendió un poco más porque aquí fue contrincante. 8 años diputados, entre 2013 y 2021. Muy bien, lo sabemos. De la UCR, fue rival del gobernador Alfredo Cornejo. En la gobernador de 2023. Exactamente. Y después entró en la fórmula. Y después fue en la fórmula con Bullrich. Con Patricia Bullrich de vicepresidente. Como hay alianza entre lo que es Cambia Mendoza y la alianza con la Libertad Avanza, termina Luis Petri siendo un radical libertario, las dos cosas al mismo tiempo, y ocupa el primer lugar en la lista de diputados. Mendoza, que si no me equivoco, otorga 5 bancas, así que tiene altas chances de... ¿Solamente estos dos?
Solamente estos dos ministros. Fue, como decías vos, 2013 a 2021, candidato, ocupó una banca en la Cámara de Diputados y además fue vicepresidente segundo de esta Cámara entre 2017 y 2019. Y dicen las leyendas presidencia de Emilio Monzó. Antes de eso fue legislador muchos años en la provincia de Mendoza. Sí. Y en los dos lugares, en el Congreso lo vimos, en Mendoza por ahí no, muy activo como legislador. Aquí yo lo vi muy activo, recuerdo muy activo. Acá sí presidía la Comisión de Seguridad Interior. Y en pandemia tiene un lugar en la Comisión de DNU que trataba todos los DNU le tocó ser los aislamientos. Opositor, le tocó todo, le tocó ser. Y tenía un perfil alto ahí para discutir los decretos de Alberto Fernández en épocas de pandemia. 8 años, 3 presidencias tuvo. Te agrego que en Mendoza, en esa interna con el gobernador Cornejo, que gana la interna Cornejo, Petri saca alrededor de 40%. Exactamente, es decir, contribuye tiene un capital político muy importante en Mendoza y el proyecto político de él es ser gobernador. Y la Libertad Avanza tiene muy buena... Y además el Ministerio de Defensa hay que decir que tiene graves problemas. Y ¿no? El principal con su obra social, que es la tercera obra social del país y está en una situación ¿Quién va a ser ministro de Defensa? Muy complicada. No lo sé. Lo va a decidir el presidente, como dijeron. Ellos no van a tener ninguna... no van a dejar un delegado, digamos. No, en absoluto. Bueno, hay que ver porque es un área, como dice Guido, pero es un área que está complicada, con algunos avances. Que iba a ser jerarquizada, pero sí. Que claro, con la falta de presupuesto es muy difícil la jerarquización, ¿no? Se hablaba cuando llegó el presidente. Los sueldos están totalmente abajo, ¿no? ¿Cómo están en el resto del Estado? Los sueldos de los oficiales medios están por abajo de la línea de la pobreza. La situación de la obra social está complicada. La situación de los colegios militares, lo hemos hablado también, ganan la mitad de lo que gana cualquier otra jurisdicción. Quedó muy lejos. Y ahí se va a Petri, bueno, podrá mostrar muy posiblemente el tema de la adquisición de los F-16, que la pregunta que yo me hago es, ¿vale 15.000 o 20.000 dólares la hora de vuelo un F-16, ¿no? Cuando llegue. Y están los repuestos. Tener 10 volando. Presentaron eso estaría. Presentaron uno en Tandil, ¿no? Sí, trajeron el primero que sirve para... ¿De maniobras? ¿Pero no hay problemas con los repuestos, Guido? No, con los repuestos no. No, que se supone que por ahí venían de Inglaterra por el tema de... Claro, siempre el problema con los aviones de guerra y el veto británico es si tiene algún componente británico, por eso se tardó tanto tiempo, además que nunca hubo fondos para eso en las gestiones presidenciales anteriores. Pero si hay algún componente británico, los británicos desde la guerra de Malvinas no quieren que Argentina se rearme, que pueda ser una amenaza. Entonces siempre han vetado de alguna manera adquisiciones de aviones de combate que puedan llegar hasta las islas. Bueno, ese es el tema, ¿no? Ahora se supone que llegaron a algún tipo de arreglo, igual que estos F-16 no van se han ingeniado para que los F-16 no sean una amenaza para el dominio británico en las islas, lo cual es la parte que algunos critican de esta adquisición. Bueno, los temas que van a venir en defensa... Para completar, por el otro polo, había en esto de si se compraban F-16, que son norteamericanos, y ya sabemos que son los socios de los británicos de siempre, o se iba por aviones chinos, que eran los F-17, aviones chinos donde no había ningún tipo de impedimento en cuanto a armamento, etcétera, había una línea militar que decía... Tenemos que ir por los chinos, no por los F-16. Por Malvinas, ¿no? Por el tema de Malvinas. Bueno, el detalle de los dos ministros que van a ser candidatos y que van a estar en este Congreso, uno en diputados, Petri, y en el Senado, Patricia Bullrich. Decíamos, confirmada la sesión del próximo miércoles, pedida por la oposición, muchos temas complicados para el gobierno, algunos vetos que se van a tratar, proyectos para que las provincias tengan más fondos, pero también hay un proyecto de uno de los diputados que se va, que es el diputado de Mendoza, Julio Cobos, que tiene que ver con el cambio del uso con H horario. Hay unas placas que en su momento hizo el señor Fredes, que tuvo visuales, ¿recordás? No sé si Guido Brolaski va a llegar a tanto. Igual, debo decir que hace 3 años que yo vengo haciendo el proyecto desde antes del señor Fredes. ¿Sos un militante del tema? Soy militante. ¿Por qué? Apenas sacó el proyecto o lo volví a presentar. ¿Me tengo que levantar antes o tengo que dormir más? Julio Cobos tiene razón. Va a ver, ¿en qué? Contame. Vamos a las placas y contame, porque no sé si vamos me tengo a que levantar antes. antes. Modificación de la hora en la Argentina.
proyecto del diputado por Mendoza, Julio Cobos, que hace años que viene presentando y volviendo a presentar este proyecto. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice? Dice Julio Cobos que el país tiene que adoptar el uso horario de 4 horas menos respecto de Greenwich. O Greenwich. Y ahora estamos en 3. Dice Greenwich. ¿Se dice Vieron Greenwich? que en inglés, perdón, ¿no? Mis conocimientos de inglés dicen que no tienen reglas. Si hay algún profe de inglés cerca que me corrija, Sí. los nombres propios no tienen reglas y Greenwich, como decimos acá, se dice Greenwich. Ah, está bien. Como quieran lo pronuncio, pero No, como vos quieras. bueno, implicaría atrasar 1 hora el reloj actual, ¿no? En Argentina. 1 hora, o sea, acá son 13:49, serían 12:49. 12:49. El proyecto figura en el temario de la sesión de este miércoles, por eso también lo trajimos, además de que somos militantes de este proyecto de Julio Cobos. No me incluyo, yo te acepto, pero bueno, qué sé yo. Nos incluimos. Recordemos que también como el sol sale en otro momento, en la zona oeste, que es donde vive Cobos, por ahí él milita más. Pero ¿no? ahora vamos a ver, incluso donde vive Cobos es -5. Es -5. La cordillera es la única zona de la Argentina que es -5. Entonces, también por qué figura en el temario, que es algo de este proyecto. Está diciendo, bueno, Cobos además hay que decir que dentro de los que permanecen, ¿no? En el bloque de la UCR. Sí. Lo que es el extraño mundo radical. Sí, ya es desmembrado. Cobos permanece, pero siempre se ha sentado en las últimas sesiones acompañando por lo menos el quórum, ¿no? Ha dado quórum en los aparte no va a renovar en diciembre. Pero además está este proyecto porque es una forma también de incluir, me parece, ¿no? Estratégicamente, los que quieren tener quórum en la sesión, traer al diputado Julio Cobos al recinto. Sin duda, tiene dictamen, o sea que se va a emplazar y va a ir a comisiones. Exactamente, se va a emplazar. Bueno, busca alinear el horario real con la luz solar. Cobos dice que esto tiene impacto en la salud y en las rutinas diarias y que podría contribuir también al ahorro energético. Puso mucho énfasis en esto, sobre todo con el precio de la energía a raíz de la guerra en Ucrania. Porque nos levantaríamos un poquito más tarde y no llevaríamos los chicos al colegio de noche. Así es. Argentina se encuentra casi en su totalidad dentro del uso horario de 4 horas al oeste de Greenwich, salvo la cordillera que está en -5. Solo la zona cordillerana, ahí está en el uso -5. Sin embargo, seguimos en -3 para todo el país. Parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile hoy están en el uso -4. Otro de los argumentos que él da. Desde 1920 se usaba el -4, Esto no es que apareció ahora. Desde 1969 se adoptó el -3. Hubo en 2007 una ley que había establecido un esquema con horarios de invierno y de verano y solamente duró 2 años. Y desde 2009 no hay modificaciones. Seguimos con el -3. No se cambia. Sí, hubo un verano, ¿no? Un verano que cambió por muy el tema extraño. energético. Fue A partir muy de extraño. Que nos sobraba 1 hora, nos faltaba Mientras no 1 hora. hagamos como Hugo Chávez. ¿Se ¿Qué acuerdan hizo? lo que hizo No Hugo sé qué Chávez? hizo Hugo Chávez. No. Y media la puso. Clavó 1 hora y media de diferencia. De diferencia. Para 1 hora y media, me acuerdo. De acá era 1 hora y media. Yo Sí. cuando fui a Venezuela era 1 hora y media. Sí. Igual no lo tomo solamente como algo anecdótico, ¿no? Son esas cuestiones que hacen en algunos países donde el que gobierna es más que el rey, ¿no? Como pasó con Venezuela de Hugo Chávez, para demostrar a mí no me importa nada. Bueno, Es decir, igual el tema, para mí tiene un mensaje político. El tema de fondo eso. era lo mismo. 1 hora y media, es muy absurdo. Está bien, mano, pero el tema de fondo era lo mismo. El tema de cambiar el horario y que... Le muestro a mi población que yo hago lo que se me recontra canta. Eso hizo Hugo Chávez, ¿no? Sí. Cuando son las monarquías, ¿no? Disfrazadas de regímenes. Nos fuimos de uso horario a la monarquía, Bueno, así pero sin escala. no, hay contenido político a eso. Cuando ibas a Brasil te pasaba también ir. en el verano que oscurecía temprano. Sí. Eso Pero es también una cosa... es donde está ubicado Brasil. No, bueno, pero también vos Vas ponés en a abril a Brasil, a Río Yo de creo que Janeiro y a las 5 de la tarde es de La noche. discusión Claro. es por qué no tenemos 2 usos horarios al mismo tiempo, porque es cierto que en Mendoza es muy distinto a Buenos Aires. Si vos te pones a pensar, si adoptáramos este proyecto, en invierno tendríamos sería de noche a las 4 de la tarde. Claro, 5 de la tarde, exactamente. Y sería reducir bastante. Lo que dice Cubo la vez que vino a explicarlo acá, hace ya 4 años, es que el tema de los chicos yendo al colegio dormidos con este uso horario no es bueno para su salud.
Es bueno que entren de noche los chicos a la escuela. Él hacía mucho foco en eso. Decía, no me importa que después salgan de trabajar de noche los grandes, pero no quiero que los chicos entren al colegio de noche, no es normal, ¿no? Eso por lo menos era lo que planteaba, que no pasa en ningún lado y que el uso horario se suele acomodar más al horario escolar. Ahora en agosto ya no está pasando. Ahora ya no está pasando en agosto, pero en junio todos los padres nos comemos la oscuridad. Y los chicos que ya empiezan a ir solos al colegio... Claro. Salen también de noche, ¿no? Es complicado, exactamente. Bueno, yo banco, yo voto. Guido, gracias. Vos y Fred son el team Cobos con el uso horario, se tendrían que juntar. Esto es el miércoles, por lo pronto seguramente va a haber un emplazamiento a comisión y quizá tengamos un largo debate técnico en comisiones durante septiembre. Gracias, Guido, por el detalle. Mauri, gracias, señor Marcos. Gracias a todos los que nos siguieron. Volvemos mañana acá a las 13 en La Bancada. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas.